Mi mamá me mandó un correo para decirme que ella y mi hermana habían tomado mis ahorros de $500,000 y se habían mudado a Hawái. Disfruta no tener dinero, escribió. Más tarde, llamaron aterradas. ¿De quién eran esas cuentas? Yo solo me reí. El asunto del correo decía: no te molestes en volver a casa antes. Estaba de pie en el pasillo de un hotel en Seattle, todavía con mi saco, con un café en una mano y el teléfono en la otra, 2 minutos antes de una presentación para un cliente. Lo abrí porque pensé que era sobre el correo o el jardín, o una de las 100 pequeñas quejas pasivo-agresivas que mi madre me había estado enviando desde que cometí el error de dejarla mudarse a mi casa. En cambio, 3 párrafos cortos, alegres y absolutamente devastadores. Mi madre, Patricia Carter, me informaba que ella y mi hermana Nicole habían decidido empezar de nuevo, que habían tomado mis $500,000 en ahorros, vaciado la casa, cargado mis muebles, mis joyas, mis aparatos electrónicos y las reliquias de mi abuela en un camión de mudanzas y se habían reubicado en Hawái. La última línea decía: tu hermana y yo nos vamos a Hawái. Disfruta estar sola y sin dinero. Lo leí 2 veces, luego una tercera vez, y entonces sonreí. No el tipo de sonrisa que esperarías de alguien a quien le acababan de robar su vida. El tipo de sonrisa que pones cuando meses de preparación silenciosa y cuidadosa finalmente se encuentran con el desastre exacto para el que te preparaste. No tenían ni idea. Mi nombre es Olivia Carter. Tengo 34 años. Soy consultora de operaciones financieras, lo que significa que las empresas me pagan buen dinero para encontrar dónde se están fugando los recursos antes de que la fuga se convierta en una inundación. Soy, por formación profesional, alguien que no deja las cosas importantes sin protección. Leo los contratos antes de firmarlos. Hago respaldos de mis archivos antes de abrir correos de remitentes desconocidos. Guardo registros como otras personas guardan remordimientos, de forma exhaustiva y organizados por fecha. Llevaba haciendo eso profesionalmente durante 9 años cuando Patricia y Nicole decidieron robarme. Déjenme retroceder. Mi padre, Gerald Carter, murió 18 meses antes de que comience esta historia. Un infarto, rápido y sin previo aviso, como siempre suceden las peores cosas. Dejó una pequeña póliza de seguro de vida, una Ford F-150 de 2017 y una dinámica familiar que había estado silenciosamente desequilibrada desde que tengo memoria. Nicole era la favorita. No lo digo desde el rencor, es simplemente un hecho, de la misma manera que el clima es un hecho. Nicole es 4 años mayor que yo, y desde que éramos niñas, mi madre operaba bajo un sistema que no entendía hasta la edad adulta. Las necesidades de Nicole eran emergencias, y las mías eran inconvenientes. Nicole chocó su primer auto a los 19 años. Mi madre pagó para reemplazarlo. Nicole abandonó 2 universidades, acumuló $28,000 en deudas de tarjetas de crédito y tuvo 3 trabajos en 4 años. Mi madre la llamaba un espíritu libre. Yo me pagué la universidad con una beca. Trabajaba fines de semana de 12 horas para mantenerla. Me gradué con honores y mi madre me dijo que tuve suerte. Después de la muerte de mi padre, Patricia dijo que no podía hacerse cargo de la casa sola. Tenía 61 años, estaba sana y era totalmente capaz de vivir de forma independiente. Pero el duelo hace que la gente diga cosas, y yo tampoco era inmune a él. Así que la invité a quedarse conmigo. Luego, Nicole solo necesitaba 1 año para recuperarse. Ese año se convirtió en 3. Yo pagaba la hipoteca de la casa de 4 recámaras que había comprado en Portland, Oregón, a los 29 años. Pagaba los servicios, la despensa, el predial, el seguro de la casa. Cubría el wifi, las suscripciones a servicios de streaming, el servicio de jardinería en el que Patricia insistía. Llevaba a mi madre a sus citas con el médico. Me encargué del papeleo de la herencia cuando mi padre murió, todo, mientras trabajaba a tiempo completo en una carrera que me exigía viajar 3 o 4 días al mes. A cambio, me trataban como a la gerencia que resentían. Las pequeñas señales llegaron primero, como siempre sucede. Nicole comenzó a hacer preguntas sobre mis aplicaciones bancarias hace unos 8 meses. Preguntas casuales que se colaban en conversaciones normales. ¿Usas esa aplicación de ahorros o un banco normal? ¿Tu cuenta principal es la que usas para la despensa? Me dije a mí misma que estaba pensando en sus propias finanzas. Me dije que no era nada. Luego noté que el correo se abría y se volvía a sellar. No de manera obvia, solo ligeramente desalineado en la esquina. El pliegue medio centímetro diferente a como lo dejo. Una carta, luego otra. Me dije que era la humedad. Luego Patricia comenzó a rondar cada vez que pagaba las facturas de la casa, parada en el umbral de la cocina mientras yo estaba sentada en la barra con mi laptop, sin decir nada, solo presente, sus ojos moviéndose hacia la pantalla. Me dije que estaba aburrida. El momento que me heló la sangre llegó un martes de marzo, unos 6 meses antes de Seattle. Volví a casa de un viaje de trabajo y encontré a Nicole en mi escritorio, en el despacho, de espaldas a la puerta, haciendo algo en un papel con mi estado de cuenta bancario, uno impreso que yo había dejado en el bote de reciclaje y una calculadora. Cerró el papel rápidamente cuando me oyó y dijo que solo estaba usando el escritorio. Su expresión era la de alguien interrumpido, no la de alguien avergonzado. No dije nada. Fui a mi habitación, cerré la puerta
y me senté en el borde de la cama con las manos muy quietas sobre mi regazo. No sentí pánico, sentí esa claridad fría y específica que llega cuando te das cuenta de que la amenaza que has estado archivando bajo probablemente nada, no es nada en absoluto. Es algo, ha sido algo durante un tiempo. Esa noche llamé a Daniel Mercer. Daniel Mercer ha sido mi abogado personal durante 6 años. Tiene 47 años. Exabogado de litigios corporativos, ahora dirige un despacho privado en Portland especializado en protección de activos y disputas civiles. Tiene el tipo de voz que hace que las situaciones caóticas se sientan controlables. Baja, deliberada, nunca sorprendida. Cuando le conté lo que había visto, se quedó en silencio por un momento y dijo: ¿Cuánto saben sobre tu panorama financiero completo? Dije: probablemente demasiado. Él dijo: entonces arreglaremos eso ahora, antes de que algo suceda, no después. Ese fue el comienzo de 6 meses de trabajo muy silencioso y muy cuidadoso. La primera llamada que hizo Daniel fue a Lena Brooks, una contadora forense con 15 años de experiencia en rastreo de activos y documentación de fraudes. Lena es el tipo de persona que se emociona con las hojas de cálculo, como otras personas se emocionan con los deportes. Revisó mis cuentas, mis registros domésticos y el patrón de pequeñas transferencias que había notado, cantidades inferiores a $200, a intervalos irregulares, desde una cuenta a la que Patricia tenía acceso limitado para gastos del hogar, y en una semana produjo un informe de 14 páginas que documentaba actividad no autorizada que se remontaba a 11 meses. 11 meses. Nicole había estado haciendo esto durante casi un año. Daniel y Lena me guiaron a través de la reestructuración. Los $500,000 en ahorros se movieron de la cuenta que Patricia creía que era mi principal repositorio de ahorros a una escalera de inversión protegida, dividida en 3 instrumentos vinculados a mi empresa de consultoría. Lo que quedó en la cuenta visible fue un saldo de retención temporal conectado a pagos de proveedores entrantes y a un desembolso rastreable de otro asunto de sucesión, fondos legítimos, pero estructurados de modo que tocarlos sin autorización creara un rastro de papel documentado que cruzaba fronteras estatales bajo los estatutos federales de fraude electrónico. Fotografié cada artículo de valor en la casa, números de serie, recibos de compra, valuaciones de seguros. El tocadiscos antiguo que había restaurado con mi padre, documentado. Los candelabros de plata de mi abuela, fotografiados y asegurados individualmente. Varias piezas de alto valor que sospechaba que Nicole ya había estado evaluando fueron reemplazadas silenciosamente con réplicas aseguradas, después de que Lena confirmara la investigación de tasación en el historial de navegación del iPad de la casa, que Nicole usaba y creía que no estaba monitoreado. Estaba monitoreado. También actualicé el sistema de seguridad de la casa a un respaldo en la nube en un servidor privado al que no tenían acceso ni conocimiento. El sistema tenía cobertura de audio y video de la entrada principal, la sala, la cocina y el exterior de la casa. Finalmente, actualicé los registros de propiedad de 2 bodegas de almacenamiento compartidas y eliminé a Patricia de la cuenta a la que le había permitido acceder para gastos del hogar, reemplazándola con una tarjeta de uso limitado con un tope de $600 que activaba alertas en tiempo real en mi teléfono. Y luego esperé. No sabía cuándo, no sabía qué sucedería exactamente, pero había hecho este trabajo profesionalmente durante 9 años. Sabía cómo se veía un patrón previo al robo. Simplemente nunca esperé verlo dentro de mi propia casa. El viaje de consultoría a Seattle se programó para principios de octubre. 4 días. Una empresa de logística de tamaño mediano reestructurando su presupuesto de operaciones. Se lo dije a Patricia y a Nicole con 2 semanas de antelación. Observé sus reacciones con atención. Nicole asintió rápidamente y salió de la habitación. Patricia preguntó qué día me iba. Ambas respuestas fueron ligeramente extrañas. No dije nada. Salí un lunes por la mañana. Para el martes por la tarde, mientras estaba en la tercera hora de una reunión de revisión de presupuesto en el piso 14 de una torre de oficinas de Seattle, llegó el correo. Tu hermana y yo nos vamos a Hawái. Disfruta estar sola y sin dinero. Me quedé en ese pasillo y respiré durante exactamente 45 segundos. Tenía el pecho apretado, las manos frías, y algo en la base de mi garganta quería convertirse en un sonido que no iba a hacer en el pasillo de un hotel. Luego, le reenvié el correo a Daniel. Luego llamé al equipo de fraudes de mi banco. Tenía un contacto dedicado, Rebecca Holt, una especialista senior en fraudes, porque Daniel había arreglado esa relación 6 meses antes, específicamente para esta posibilidad. Luego abrí mi laptop y revisé el archivo de seguridad. El camión de mudanzas había llegado a las 9:14 a.m. de esa mañana. Patricia había ingresado su código de la puerta a las 9:11 a.m. Las imágenes mostraban a 2 hombres de la mudanza y a Nicole dirigiéndolos por la casa, habitación por habitación. Podía oír claramente la voz de Nicole a través del audio. En un momento dijo: «Llévate primero todo lo que valga dinero». Me senté con mi laptop en una silla en el pasillo del hotel y vi cómo vaciaban mi casa en 14 minutos de grabación de seguridad. El sofá,
la mesa del comedor, las fotografías familiares enmarcadas, los candelabros de plata, el tocadiscos, la cafetera, incluso las cobijas dobladas en el sillón de la sala, habitación por habitación, eficientes, alegres. Cerré la laptop, me levanté y entré a la reunión. Hice la presentación completa. Soy una profesional. No iba a dejar que me quitaran eso también. Para las 6 p.m. de esa tarde, Daniel había presentado notificaciones de emergencia a la policía de Portland, a la división de fraudes del banco y a un canal de informes federales, porque el movimiento de propiedad robada a través de fronteras estatales y la transferencia electrónica interestatal de fondos malversados activaban la jurisdicción federal bajo la sección 21314 del título 18 del Código de los Estados Unidos. También contactó al administrador de la propiedad en Hawái, cuyo nombre aparecía en un correo de confirmación reenviado que Patricia había enviado por error a una cuenta familiar compartida a la que yo todavía tenía acceso de lectura. Ese fue el detalle que lo destapó todo. Patricia había alquilado un condominio de lujo en Honolulu por 6 semanas, a $4,800 por semana, usando una tarjeta de débito vinculada a la cuenta marcada. El administrador de la propiedad, una vez que la oficina de Daniel lo contactó con la documentación, sacó los registros de la reserva y cooperó de inmediato. No tenía ningún interés en quedar atrapado entre un caso de fraude y un huésped descontento. Rebecca Holt, del banco, confirmó en 2 horas que la cuenta a la que Patricia había accedido estaba ahora congelada en espera de investigación. La transferencia que Patricia creía haber completado se había procesado a una cola de revisión, protocolo estándar para grandes movimientos desde cuentas con actividad recién marcada. Los fondos eran inaccesibles, no se habían ido, solo estaban bloqueados, con un rastro de papel adjunto a cada dígito. Reservé el primer vuelo de regreso a casa a la mañana siguiente. La casa estaba desmantelada. Abrí la puerta principal a las 11:22 p.m. Me paré en la entrada y dejé que el vacío me golpeara. No había alfombra, ni consola, ni la foto enmarcada de mi padre y yo en mi graduación universitaria que había colgado en la pared durante 5 años. Los ganchos donde colgaban mis abrigos estaban vacíos. Los pasillos olían a cinta de embalaje y a ausencia. No me quedé allí mucho tiempo. Me puse guantes de látex. Daniel había dicho específicamente que tratara la casa como una posible escena de evidencia, y fotografié cada habitación, cada soporte vacío, cada cajón que habían sacado y dejado torcido, cada estante que habían vaciado. Luego fui a la cocina. Patricia había dejado una nota impresa en el suelo junto a la caja fuerte abierta. Se había llevado el sobre de efectivo visible que estaba adentro, $800 en efectivo de emergencia que había dejado allí deliberadamente, junto con documentos señuelo formateados para aparecer información de cuentas. Se lo había llevado todo, lo que me dijo que se había sentido minuciosa y victoriosa. No había mirado debajo del estante inferior de la caja fuerte. Pegada allí había una pequeña tarjeta de índice con mi letra. 5 palabras. Revisa los nombres de las cuentas otra vez. Le tomé una foto, todavía en su lugar. Luego la despegué con cuidado y la guardé en mi bolso. Después me serví un vaso de agua, porque era lo único que no se habían llevado que necesitaba en ese momento, y esperé a que sonara el teléfono. Nicole llamó primero, a las 7:43 a.m. de la mañana siguiente. Dejé que sonara. Patricia llamó a las 7:51, luego a las 7:53, luego a las 8:02. En la cuarta llamada, a las 8:09 a.m., contesté. No dijo hola. Patricia Carter no me ha dicho hola en aproximadamente 3 años. Lo digo sin amargura, solo como documentación. Se lanzó directamente, su voz en un tono agudo, en un registro que yo asociaba con que las cosas no salieran como ella quería. Olivia, ¿qué hiciste? Necesitamos ayuda ahora mismo. La tarjeta no funciona. La transferencia está congelada. La oficina del condominio está en la puerta preguntando por el pago, y Nicole dice que el banco le dijo que los fondos están bajo revisión. Me apoyé en la barra vacía de la cocina. Afuera, por la ventana, el aspersor de un vecino estaba funcionando. Una mañana de martes completamente ordinaria. ¿Ayuda con qué? Dije. ¿Con estas cuentas? ¿Qué tipo de cuentas eran estas? Cerré los ojos por un segundo. Imaginé su cara, roja, desconcertada, todavía genuinamente incapaz de concebir que yo hubiera anticipado esto. Del tipo que me pertenecían a mí, dije. Nicole me arrebató el teléfono. Pude oír viento y tráfico. Probablemente el vestíbulo del condominio. Deja de jugar, dijo. Lo que sea que hayas reportado, deshazlo. Estamos atrapadas aquí y es tu culpa. Yo no me llevé nada, dije. Ustedes sí. Se llevaron mi propiedad, vaciaron mi casa, y tu madre me envió una confesión por escrito con todo y asunto. Ese correo era algo entre familia, gritó Patricia desde algún lugar detrás de ella. Anoté esa frase en un bloc de notas inmediatamente después de que terminó la llamada. Daniel se rió durante 10 segundos cuando se la leí. Ese correo era algo entre familia. Había enviado un relato por escrito de un robo grave a mi correo del trabajo un martes por la mañana, y creía que era una comunicación familiar privada. Les dije que no iba a discutir esto más sin mi abogado presente, y terminé la llamada. Durante las siguientes 72 horas, el caso se armó solo, como siempre lo hace una buena preparación. No de forma dramática, sino metódica.
una pieza confirmada tras otra encajando en su lugar. Mónica Reyes, mi vecina de enfrente, había estado regando mis plantas durante el viaje. Vio el camión de mudanzas el martes por la mañana y el comportamiento de Patricia le pareció lo suficientemente extraño como para grabar un video corto con su iPhone. 47 segundos. Audio claro. En él, Nicole es visible en la puerta dirigiendo a los de la mudanza y su voz es claramente audible diciendo: «Llévate primero todo lo que valga dinero. No pierdas tiempo con los libros». Mónica me envió un mensaje esa noche preguntando si todo estaba bien. La llamé de inmediato, le pedí que guardara el video y no lo compartiera, y le di el número directo de Daniel. La detective Carol llamada fue asignada al caso a través de la Unidad de Delitos contra la Propiedad de la Policía de Portland. 12 años en la fuerza, los últimos 4 especializándose en robos residenciales y fraude. Era precisa y sin prisas. El tipo de detective que escribe todo y te pide que digas las cosas 2 veces, no porque no te haya oído, sino porque quiere asegurarse de que el registro esté limpio. Revisó las grabaciones de seguridad, el video de Mónica, el correo de Patricia y la documentación financiera de Elena en una sola sesión de 3 horas en su escritorio. Cuando terminó, me miró y dijo: «Nos hizo el trabajo». Le dije que no era mi primera auditoría. Casi sonrió. Los de la mudanza, contactados por la detective llamada en 48 horas, declararon confirmando que habían sido contratados por Patricia Carter y pagados con una tarjeta de débito vinculada a la cuenta marcada. No tenían conocimiento de la situación legal. Cooperaron plenamente. Su factura se convirtió en la prueba C en el paquete de documentación formal. El administrador de la propiedad en Honolulu, en coordinación con Daniel y la abogada de Hawái que Daniel había contactado, una mujer llamada Susan Park, de litigios civiles con 8 años de práctica en Honolulu, confirmó que el pago del condominio había fallado y que Patricia había intentado hacer 2 pagos alternativos con diferentes tarjetas, ambas conectadas a cuentas que ahora estaban bajo revisión por fraude. Patricia y Nicole estaban en Honolulu con muebles que no podían vender rápidamente, dinero al que no podían acceder, un condominio que no podían pagar y un correo electrónico en mi bandeja de entrada que describía, en las propias palabras de Patricia, exactamente lo que habían hecho. La segunda llamada llegó un jueves por la tarde, 4 días después de la primera. Yo estaba en la mesa de la cocina vacía. Había comprado una mesa plegable en una farmacia porque necesitaba un lugar para trabajar. Cuando sonó mi teléfono, un código de área de Nashville que no reconocí. Contesté. Era el despacho de un abogado. Patricia y Nicole habían contratado a un abogado local en Honolulu, un hombre llamado Gregory Fenn, de práctica general, que aparentemente acababa de terminar de revisar la documentación que Daniel le había enviado a Susan Park. Puso a Patricia en la línea después de 2 minutos de preámbulo profesional. Su voz era diferente esta vez. La ira todavía estaba allí. Patricia no es constitucionalmente capaz de renunciar a la ira rápidamente, pero debajo había algo que nunca antes le había oído. Algo más pequeño, algo que sabía. «Quiero entender», dijo lentamente. «¿Qué eran exactamente esas cuentas? ¿Y por qué el dinero no está accesible?» «Las cuentas son mías», dije. «El dinero es mío. La propiedad que sacaron de mi casa es mía. La documentación de todo eso está actualmente en manos de una detective de Portland, una contadora forense, una abogada civil en Hawái y la División de Informes Federales de Delitos contra la Propiedad Interestatales». Silencio. «El correo que me enviaste», continué, «el que tenía el asunto, no te molestes en volver a casa antes, ha sido presentado formalmente como prueba A». Más silencio. Luego, muy bajo. Solo quería que Nicole tuviera una vida de verdad, y ahí estaba. No una disculpa, no un reconocimiento, solo la misma explicación que había justificado cada decisión desequilibrada de toda mi infancia. Nicole merecía más. Nicole merecía el reemplazo del auto, la colegiatura, los años de vivienda gratis y, ahora, aparentemente, mis ahorros y la plata de mi abuela. Yo había sido el cajero automático para la hija favorita toda mi vida, y mi madre me acababa de decir, desde el vestíbulo de un hotel en Honolulu, que todavía no veía nada malo en eso. «Lo sé», dije. «Por eso guardé registros. El proceso civil no fue cinematográfico. Vale la pena decirlo claramente. No hubo un solo momento en el que me paré en un tribunal y las vi ser llevadas esposadas mientras un juez las llamaba despreciables. Los procesos legales reales son hojas de cálculo y prórrogas de plazos y llamadas que se van al buzón de voz y documentos presentados con números de prueba específicos para identificadores de expedientes específicos. Lo que sí hubo fue que el abogado de Patricia, Gregory Fenn, negoció un acuerdo civil para evitar un juicio completo que habría sido perjudicial y público de una manera que ella no podía permitirse. El acuerdo incluía el reembolso estructurado de los fondos malversados, la devolución o el valor de reemplazo de toda la propiedad sustraída y un reconocimiento formal, presentado ante el tribunal, de que la sustracción no había sido autorizada. Nicole tenía menos influencia y una exposición más directa. Estaba en cámara, en audio, y sus huellas dactilares estaban en los intentos de transferencia financiera. Su acuerdo de restitución por separado fue supervisado por Susan Park y la detective llamada, e incluía una estructura de libertad condicional que escalaría a cargos penales si se violaba.
Entre la recuperación, las reclamaciones del seguro por los artículos no devueltos y los pagos de restitución, recuperé aproximadamente el 91% de lo que me habían quitado. La vida real deja marcas. Lo sabía desde el principio. Algunos de los parientes se habían puesto del lado de Patricia al principio. Ella los había contactado primero, con una versión de los hechos tan suavizada que era casi irreconocible. Había pedido prestados fondos familiares. Nicole estaba bajo estrés. Yo me había vuelto fría y controladora después de la muerte de mi padre. Durante unas 2 semanas, recibí mensajes cuidadosos y distantes de primos, y una tía dejó de contestar mis llamadas. Luego, la documentación salió a la luz. Luego la gente vio el correo electrónico, y entonces el relato de lo que realmente había sucedido, respaldado por grabaciones de seguridad, contabilidad forense y un video de 47 segundos de iPhone de Nicole ordenando a los de la mudanza que se llevaran primero todo lo que valía dinero, reemplazó la versión suave de Patricia con la real. Los parientes que le habían creído se volvieron más silenciosos. Varios se disculparon, unos pocos desaparecieron por completo. No perseguía a ninguno de ellos. Ya había pasado demasiado tiempo de mi vida persiguiendo a personas que necesitaban ser convencidas para tratarme con justicia. En 3 meses había reconstruido la casa, no solo con muebles, sino con intención. Compré una mesa de comedor que era mía, la elegí yo sola un sábado por la tarde en una tienda local, sin la preferencia de nadie más en la habitación, solo la mía. Volví a colgar arte, repinté 2 habitaciones. Convertí la antigua habitación de Nicole en un despacho para mi negocio de consultoría. Puse un escritorio de pie, un segundo monitor y una silla adecuada, y en 60 días estaba gestionando 2 nuevos contratos de clientes desde esa habitación. El espacio que había albergado 3 años de su caos y de mi paciencia era ahora el espacio donde estaba construyendo la siguiente etapa de mi carrera. Esa fue mi parte favorita. No voy a fingir lo contrario. Patricia llamó una vez más, unas 6 semanas después de que se firmara el acuerdo. La llamada fue corta. Quería saber si había alguna posibilidad de reconstruir la relación. Pensé en esa pregunta por un momento. Pensé en 11 años de ser la que trabajaba, ahorraba, pagaba y estaba presente. Pensé en el correo abierto y vuelto a sellar. Pensé en Nicole en mi escritorio con una calculadora y mi estado de cuenta. Pensé en el correo, disfruta estar sola y sin dinero, y en la voz de mi madre desde el vestíbulo de un hotel en Honolulu, diciendo que solo quería que Nicole tuviera una vida de verdad, como si mi vida fuera un recurso que ella tenía derecho a reasignar. No lo sé, dije honestamente. Quizás algún día, pero no ahora mismo. Ella colgó primero. Esto es lo que quiero que se lleven de esto, si es que se llevan algo. No les tendí una trampa. Esa perspectiva es importante. Me preparé. Eso es diferente. Observé, documenté, planeé y me protegí de una amenaza que vi desarrollarse. Lo que Patricia y Nicole llamaron una trampa era en realidad solo la realidad. Cuando tomas algo que no te pertenece, los registros de la persona a la que le robaste se convierten en el mecanismo de tus consecuencias. Eso no es crueldad, es contabilidad. La gente que roba a su familia confía en una cosa por encima de todo lo demás. La suposición de que el amor significa que no harás valer lo que es tuyo, que estarás demasiado herido para ser estratégico, demasiado culpable para levantar una denuncia, demasiado asustado de que te llamen frío como para protegerte. Patricia había pasado 34 años enseñándome esa lección. Yo finalmente había decidido dejar de aprenderla. No cuento esta historia para aparentar fortaleza. La cuento porque fui silenciosa, cuidadosa y minuciosa durante 6 meses mientras mi familia planeaba vaciar mi vida. Y la única razón por la que salí de esto con mis finanzas, mi casa y mi futuro intactos es que traté la situación como lo que era. No un desacuerdo familiar, sino un crimen documentado antes de que sucediera. Confianza no es lo mismo que rendición. Lealtad no es lo mismo que acceso ilimitado. Y la documentación no es paranoia. Es la diferencia entre una llamada telefónica en la que tu madre grita ¿de quién eran esas cuentas? Y una en la que no te queda nada que decir. Yo recibí el primer tipo de llamada y ya me estaba riendo antes de contestar.